Hey, bienvenidos a este podcast. Estamos con Irving, y Pablo, alias Bel, alias Amaro, alias el apóstol. alias el profeta de Cristo. Amén. Pues bienvenido, mano. Bienvenido. Muchas gracias. Como decíamos hace rato en la toma 525, la intención del podcast es poder conectar con más personas. Y como decía hace ratito, y lo repito, la neta, qué chido el hacerlo contigo, mano, porque creo que a pesar de la diferencia de edad, conectamos en muchas cosas y creo que los dos tenemos como estas ganas de poder compartir nuestras vivencias, no desde un punto de vista de que seamos perfectos, sino que es algo que no solamente nos pasa a nosotros, ¿no? Que pueden pasar con muchas más personas. Y esa es la intención del podcast, el poder comunicar y hacerlo de una manera genuina, honesta, sin caer en teología, porque creo que definitivamente ninguno de los dos somos expertos en teología. Rama, ¿no? Deberíamos saberlo, pero genuinamente no es nuestro fuerte. Pero pues la intención o el corazón detrás de hacer esto pues es real. Y creo que, como bien dices, ¿no? La intención es mostrar o más bien saber que no somos perfectos, porque de ahí viene el nombre, ¿no? Gracia. Y creo que es lo que hemos podido experimentar ahorita a lo largo de estos días, de estas últimas semanas, de estos últimos meses. Y creo que es por eso que surge este pequeño podcast, ¿no? Que es el hecho de, pues, ahí incluso en nuestro trabajo, cuando teníamos tiempos libres, comenzábamos a hablar de esto, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y creo que es importante que personas que a lo mejor se sienten igual, que a lo mejor se sienten peor, que a lo mejor se sienten un poco mejor, se puedan sentir identificadas con nosotros, ¿no? Identificadas con el amor de Cristo, ¿no? Con eso. Y creo que ha sido un tema recurrente, al igual en mi casa, el hecho de poder... sabemos que es difícil, ¿no? Sabemos que es difícil entender el amor tan perfecto que es de Dios, de Jesús, de Cristo. Y qué mejor que esto, que pueda haber algo lo cual las personas puedan verlo y sentirse amadas, ¿no? Sentirse amadas, porque muchas veces creemos que es fácil decir, pues yo sé qué es lo que significa amor, ¿no? Pero muchas veces no podemos experimentarlo. Sí, real. Y creo que es, bueno, al menos en mi punto de vista, la forma más fácil de aprender las cosas es al momento de experimentarlas, y no solo de tener un concepto de lo que es, ¿no? Sí, y creo que justamente tomando esto que dices de que el podcast se llama Gracia, creo que el hecho de entender que detrás de todo hay gracia, ¿no? Y como en muchas pláticas que hemos tenido, creo que llegamos a ese punto, ¿no? A que es por gracia, porque definitivamente no somos merecedores de nada. Al menos yo no me considero la persona más elocuente o más brillante ni nada. O sea, creo de que repente... a veces. Pero, o sea, definitivamente, no, o sea, todo es por gracia, todo es por gracia. La vida misma, Sí, claro. las situaciones que duelen, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a veces lastiman. Y creo que entrando un poquito en contexto, creo que estaría chido que lo primero que hiciéramos es ser totalmente vulnerables, desde cómo ha sido para nosotros el vivir una vida siguiendo a Jesús, ¿no? Porque son dos puntos de vista, dos maneras de vivirlos muy diferentes. Sí. Tú viviéndolo desde niño, de familia, abuelos, historias que nos han contado, así que tú dices, ¿cómo es posible? Sí. Dios es real, ¿no? En esas historias. Y yo, como una persona que no conocía de la iglesia, no conocía de nada, ahí uno entiende la gracia, porque durante muchos episodios en mi vida hubo que vea la escuelita bíblica o vea tal evento que va a haber estuvo presente, de una, ¿no?, iglesia, exacto. Y llegó un punto en la vida en el cual mi familia llegó a la iglesia, ¿no? Y también es una manera de vivirlo muy diferente. Sí. Entonces, mano, no sé cómo has vivido tú esta parte del cristianismo. Pues en pequeño resumen, resúmenes, tengo 22 años, casi 23 aproximadamente. ¿Estás viejo? Ya estoy un poco rucaleto. Y yo he sido cristiano, gracias a Dios, desde cuna, desde mis padres.
Y creo que, bueno, aquí vamos a cada quien a contar su parte, pero creo que en mi experiencia ha sido algo que ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición, pero al igual algo que me ha frenado mucho y que me había frenado mucho hasta hace pocos años, meses, incluso días, lo cual es complicado, ¿no? Es complicado el hecho de que de repente nazcas, de repente empieces a crecer y de repente empiecen como todo, como padres, como familia, como con amor, te dicen, no, pues sigue a Dios. Sí. Y claro, porque ellos ya tienen una perspectiva que ya Desde vivieron, lo que ¿no? han vivido. Sí, Exacto. claro. Sí, sí. Y como todo niño rebelde, que a lo mejor yo era, con hiperactividad a lo mejor un poco, crecí con eso de saber que Dios existe, pero nunca experimentarlo de una forma personal, Sí. ¿sabes? Como siempre lo digo, como una frase, bueno, un versículo que me gusta mucho es, de oídas te oía, más ahora mis ojos te ven, ¿no? Sí. Ahora puedo experimentar ese amor, ¿no? Creo que a lo largo de mi vida han pasado demasiadas cosas las cuales a lo mejor me arrepiento un poco, pero de algo de lo que he tenido seguro es que Dios nunca llega tarde, ¿no? Que nunca, nunca nos va a dejar, a lo mejor creemos que estamos en un hoyo en el cual nunca vamos a salir, Sí. pero es cuando de repente te da la mano y te dice, pues es un momento de salir, ¿no? Y ya no queda otra cosa más que subir. Sí. Y es lo que, Sí, gracias a es Dios, real. hasta ahora ha acontecido en mi vida. Un poco complicada, te digo, pero gracias a Dios ahora puedo sentir una verdadera comunión, una verdadera amistad, una verdadera intimidad con Él. Y es lo que me ha hecho moverme, lo que me ha hecho tratar de despertar, ¿no? Sí. Sí, real. Y por ejemplo, mm, cada que hablamos, a lo mejor no te lo digo, pero siempre me acuerdo del cómo nos conocimos, ¿no? O el cómo te conocí, porque yo me acuerdo que llegué a un evento de jóvenes por Oscarín, por tu primo, Sí, y ahí fue cuando los conocí como familia, ¿no? Y me acuerdo que algo con lo que empatizamos mucho fue con el fútbol. con el fútbol. Con el fútbol. Me acuerdo que obviamente al inicio tal vez era, sí fue creo difícil el entendernos porque definitivamente eres un niño con demasiada energía, muchísima energía, hermano. Demasiado. Y, pero bueno, o sea, creo que hasta eso sirvió hasta que la vida avanzó y nos llevó a un punto en el cual como podemos decir, ok, aquí la verdad es que hay una amistad real, una amistad genuina y real al menos de mi parte, el considerarte como un hermano, aunque no sea de sangre, pero considerarte así. Entonces, sí, siempre tengo muy presente eso, ¿no? Y al menos desde mi perspectiva, como alguien que llegó a la iglesia en la adolescencia o entrando en la etapa de la juventud, Sí. creo que fue complicado entender muchas cosas. Porque obviamente vienes de un mundo de muchas prácticas que para ti son normales, ¿no? Y que a veces llegar a un lugar y encontrar a gente que salta y que a veces llora con los cantos y es como un shock medio impactante porque al menos en mí generaba muchas preguntas, genuinamente generaba muchas preguntas, pero algo que considero que fue clave es el conocerlos como familia y formar un grupo con amigos que me hizo decir, ok, esto quiero para toda mi vida. Yo creo que así comencé a experimentar el amor de Dios a través de personas que había ahí, porque tengo personas muy presentes, real muy presentes, Sí. que yo digo, si no hubiera sido por esta persona, tal vez mi manera de conocer a Dios o de amar a Dios no hubiera sido igual, ¿no? O hubiera variado en algunas cosas. Entonces, creo que ahí es donde definitivamente entiendo que Dios tiene un plan que en ese entonces no lo entiendes. Me acuerdo que cuando llegamos a la iglesia, yo llegué pues con un montón de inseguridades y de cosas. Me acuerdo que me hacían mucha burla de como de... Callen a Irving, Irving habla mucho porque era el que no decía nada y ahora me hacen burla de que hablo mucho, que no me callo. También. Pero es como Dios te cambia y te transforma, ¿no? Y como de algo que en esencia eras, pero por muchas cuestiones de inseguridades, de dolor, de heridas, no lo abres o no eres como Dios te diseñó para ser. Sí. Y creo que hay como dices...
vamos a ir puntualizando. Sí, Lo primero creo que es eso, ¿no? Que saber que Dios siempre tiene un plan, ¿no? Y que muchas veces por lejos que te sientas, a lo mejor, por mal que te sientas por las cosas que estás haciendo, es saber que Dios tiene un plan, ¿no? Y fuera de que sé que a lo mejor muchos van a decir, no, es que yo sé que el plan de Dios no era eso, ¿no? Yo sé que el plan de Dios no era que fueras alcohólico, güey. Pero ahí entra la voluntad permisiva de Dios, ¿no? sí, Hasta dónde Dios te permite llegar para que tu corazón pueda romperse en algún momento, ¿no? Para que tu corazón sea blando, para que tu corazón pueda entender lo que Él quiere para ti, sí. ¿no? Sí, porque creo que tú tienes muy identificado un punto clave en el cual dijiste, o sea, a partir de este momento, Mi vida a pesar cambia. de que había experimentado o conocido o convivido con Dios desde pequeño, a partir de este momento fue como para mí Dios es real, Exacto. ¿no? Y para mí también, ¿no? Aunque llegué en la Sí, sí, sí. adolescencia y a pesar de que lo empecé a conocer, también hubo un punto en el cual dije, ok, Dios es real, o sea, esto no puede ser obra de la Exacto. casualidad, no Vamos a puede... llamarlo punto de quiebre, ¿no? Sí, así, ¿no? Para que suene poético, pero genuinamente creo que todos debemos pasar por eso y si alguien no lo ha pasado, no es para que se espante, pero creo que en un momento te tiene que pasar. Eh, creo que no hay mayor momento en el cual puedas reconocer tu necesidad de Dios o que Dios es real cuando te quiebras. Y creo que hasta cierto punto ahorita no sé por qué me viene a la cabeza lo que sucedió con Moisés, ¿no? Sí, Creo que Moisés es un claro ejemplo del cual creció en Egipto y con a lo mejor con costumbres, con ideologías de Egipto. De repente se va, empieza a tener otro trato y llega un punto donde se vuelve pastor, ¿no? Se vuelve pastor y yo creo que en ese punto ya conocía a Dios, sí. ya tenía una idea de Dios, ¿no? Y va en la montaña y de repente ve una zarza que no se consume, ¿no? Y se Sí, acerca, y a pesar de que ya conocí un poco, le saca de onda. exacto, y llega y le dice, pues, soy Dios, el Dios de tus antepasados. Y dice que él de repente tuvo miedo. Y creo que es ese punto, ¿no? Como tú dices, creo que esto ya no es obra de la casualidad, creo Sí, que esto ya no. definitivo. Y en un punto sientes un temor reverente, apenas leí esa palabra, se me quedó. Y es un temor reverente del cual dices, creo que esto ya no es una casualidad, esto es Dios, pues Sí, sí, esto es sí. Dios y en este momento estoy conectando con Dios y ahí es cuando te rompe, creo que ese es por eso se le llama el punto de requiebre. Sí, Pero llega el punto donde dices, creo que entiendo, ¿sabes? Creo que ahora puedo entender mm, de lo que hablan otras personas, de lo que hablan mis papás, de lo que por qué la hermana se puso a llorar en en la la iglesia, reunión. ¿no? A media reunión. Y es el entender, ¿no? El sentir por primera vez ese cobijo que a primera impresión pareciera dar miedo, pero después te abraza y te hace sentir Sí, tan en paz que es creo que cuando lloras. sí. No, sí, sí. Y justamente por eso a mí real me hace mucho sentido la palabra gracia, porque genuinamente no me siento merecedor de nada, ¿no? Y creo que pudiera tener su punto negativo, desde de tal vez caer en conmiseración, ¿no? Y Sí, hacerte decir, el no, ay, ajá, como como hacerte, martirizarte, ¿no? ándale, exacto, exacto. Y es creo el punto peligroso, pero creo que cuando le entiendes que real es como lo define, es un regalo, es un favor inmerecido. Creo que la vida cristiana se vuelve un poco más fácil, ¿no? Porque eh, creo que definitivamente en este podcast va a haber muchas opiniones a la mejor controversiales. Todo Estoy seguro que en algún momento, nos van a funar. en algún punto nos va a caer funa. La Eh, voladora. sí, no, real, o sea, eh, no me sorprendería que pasara, porque creo que tristemente la iglesia cristiana, los cristianos son los más dados a criticar, ¿no? Pero creo que si mantenemos o lo que queremos comunicar es que la intención es genuina y que así como nuestros procesos nos han ayudado, hacer saber a otros que ese proceso a lo mejor pensaban que, ay, solo me está pasando a mí o por qué me pasa solo a Ujú. mí, y darte cuenta que Que no, no, que hay más personas que pasan por las mismas exacto. cosas. Sí, que no estás solo, ¿no? Que simplemente muchas veces crees que estás en el final, en la recta final, Sí, y apenas estás empezando, ¿no?
Yo creo que muchas veces he dicho, ya me quedé aquí, ya, ¿no? Pero no, siempre llega la mano de Dios a sacarte de donde quiera que estés, ya sea bueno, sea malo, sea regular, sea, digo, todo dependiendo de tu perspectiva, sea bueno o malo. Y siempre he llegado a decirte, esto no es mi plan, ¿no? Esto no quería para ti. Y cuesta entenderlo, muchas veces cuesta Sí, entender muchísimo. y cuesta soltar, pero creo que no hay nada como saber que estás dentro del plan de Dios, de decir, bueno, voy a cambiar de tema rapidísimo, muy To- random, muy random, pero creo que últimamente he empezado porque si les confieso algo que creo que a nadie le he confesado, no soy muy fan de mi nombre, no era muy fan de mi nombre, de Pablo, siempre en mis redes me encuentra como Esteban, Sí, ok. Ah, y, yo sí no me sabía esa, bro. y ahora creo que le está dando mucho más gusto a ¿Por Pablo, lo bíblico? por lo Ok. bíblico. Y creo que, porque ahora he estado leyendo a Pablo y se ha vuelto, no un superhéroe, ¿no? Sí. Pero creo Pero que te hace un sentido su ejemplo. vida. Y creo que es la única persona que dijo, sigan mi ejemplo, Sí, ¿quién más, no? sean imitadores de mí, como yo de Jesús, ¿no? Y ahora creo que ha sido, no sé si en qué punto esté tan bien, pues digo, está bien, porque pues ahora trato de leer más, de saber, porque te das cuenta que es alguien con conocimiento, ¿sabes? Alguien que Sí. no fue alguien, digo, o sea, alguien X, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue alguien que impactó, ¿sabes? Y creo que ahora ha sido mi perspectiva de la vida, ¿sabes? ¿Qué quieres hacer para impactar, ¿no? Para dejar una huella y no tu huella, ¿no? Sino que sea la huella de Dios, sino Real. que sea la huella que Dios dejó en ti, ¿no? Sí. ¿Cuántas huellas más quiere Dios dejar a través de ti, ¿no? Y creo que, pues así, ese tema tan drástico es porque, como lo dice Pablo, ¿no? Él fue el que dice que no, por la gracia. Él habla de la gracia, ya me estoy empezando a enredar. Ay, No, no, habla tú. no te preocupes, hermano. Pero, o sea, real, creo que no me sabía eso, ahorita me quedé pensando, o sea, Sí, esto es nuevo, ¿eh? sí, no, muy cañón, pero, o sea, justamente yo creo que también Pablo para mí, el de la Biblia, ha significado o es un ejemplo, porque lo dije una vez en Jóvenes, ¿no? O sea, él podría haber sido el fresa de los fresas, el junior de los junior, tenía el estatus, el dinero, la posición, el reconocimiento, Todo. los favores, los conectes, o sea, Los estudios, sí, ese men podría haber sido, o sea, lo que hubiera querido, querido. ¿no? Pero Dios tenía Un un plan. plan a través del cual iba a mostrar gracia para su vida, porque creo que él es un ejemplo de que había alguien preparado, pero intelectualmente, ¿no? Pero no Solo. con un corazón Dispuesta. dispuesto y un corazón que no lo había experimentado, porque conocía al Dios del libro, Exacto. no conocía al Dios vivo. Y digo que a lo mejor dispuesto estaba, ¿no? O sea, era un conocedor a lo mejor dispuesto. Sí, desde su perspectiva y lo que había vivido, Exacto. sí estaba Estaba. dispuesto, pero no en la experiencia real con Dios, ¿no? Que Exacto. creo que era lo que le faltaba. Y como decimos, ¿no? A lo mejor no había llegado al punto de conocer a Sí, Dios, ¿no? sí, y definitivamente creo que es un ejemplo, o al menos también para mí ha sido un ejemplo en muchos sentidos, y al menos a mí me ha ayudado a darme cuenta que genuinamente eh, uno de mis sueños o uno de los anhelos de mi corazón es que mi vida pueda tener un impacto en la vida de los demás, ¿no? Que obviamente cuando lo sueñas, a veces lo sueñas como a gran escala y con un montón de presencia en muchos lados, pero creo que durante mucho tiempo, y es algo que estaba pensando en estos días, no es por echarme las flores, pero creo que sí he ido sin darme cuenta, como poniendo granitos de muchas cosas en la vida de otras personas, y eso me hace pensar es que quiero hacer esto, o sea, y por eso lo del podcast, ¿no? Porque creo que esta necesidad o esta hambre por querer comunicar y por traer paz a otras personas es algo que siempre he sentido. El hecho de que muchas otras personas encuentren consuelo y que experimenten la presencia y el amor de Dios genuino.
no como una doctrina cuadrada que te dice que sí, que no, eh, que te juzgan, ¿no? Creo que en muchas circunstancias, en muchas situaciones, puede haber muchas personas que han sido lastimadas por la iglesia. Creo que tú y yo somos un ejemplo Sí, de eso, tristemente. Eh, Creo que para nada hubiéramos querido vivirlo, pero nos tocó. No sabría decir si por nuestra manera de ser. eh, no sé, no lo podría atribuir a algo, pero sí podría decir que era parte del plan de Dios el hecho de que pues nos reventaran y al menos no sé cómo fue para ti, al menos a mí sí me dieron con todo y te juro que me dolió muchísimo toda esa etapa y me costó volver a reconectar con mi propósito con Dios cuando llegamos a la iglesia, a Dulam, en la que estamos ahorita. Creo que el hecho de hablar con el pastor a mí me ayudó porque me dijo que él creía en lo que Dios podía hacer en mí. Y en esa temporada yo neta yo dudaba mucho porque yo decía, bueno, pero es que ¿por qué si he servido tanto y si he dado tanto y he soportado tanto, por qué ahorita la paga de todo eso es como pues la estocada en la espalda, ¿no? sí. O por qué el dolor en el corazón cuando se supone que no tendría que ser así. Y ese tipo de palabras creo que son los que al menos me gustaría que en este espacio saliera para otras personas, en el sentido de, híjole, pudiste haber pasado por una temporada muy complicada, inclusive sin que haya sido responsabilidad tuya, pero aún Dios puede hacer muchas cosas en ti, ¿no? O puede hacerlas a través de ti como un instrumento. Y creo que es algo que inclusive hemos querido impregnar en nuestras personas alrededor, que como te decía, ¿no? Por ejemplo, con Amai, o sea, me acuerdo que hace poco le dije, ¿no? O sea, perdóname si no soy el El ejemplo de ejemplo. lo que un cristiano real debería ser, y perdóname si en medio de mi torpeza no te lo he podido demostrar o contagiar, pero quiero que experimentes este amor Exacto. que genuinamente yo he Que experimentado. es por eso que sigo aquí, ¿no? Y creo que igual comparto este mismo sentimiento contigo, con Aide, que de repente me gustaría que sintieras lo que siento, ¿no? Sí, Que compartieras lo que siento, pero y no solo porque está padre, ¿no? Porque se siente chido, ¿no? Sino porque es lo mejor. Era lo que apenas le decía a mi novia, ¿no? Le decía, creo que podría dejarte muchas cosas, ¿no? Podría darte a lo mejor esforzarme, ¿no? Y darte un poco de dinero, darte lujos, ¿no? Pero creo que lo mejor y lo que nunca jamás va a pasar es esto, que hayas sí, conocido a Dios y que ahora tengas la oportunidad simplemente porque es como lo que hablaba igual con mi hermana, ¿no? Una vez que Dios entra a tu vida ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no hay forma de sacar a eso, ¿no? Ya no hay forma de decir, ¿sabes qué? Dame chance un ratito y en lo que yo me hago mis sí, cosas y regreso, regreso, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque siempre ya está el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que te dice, chic, 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 te hacen las cosquillitas y te dice, creo que no es por ahí, ¿no? Creo que estás por un mal camino, ¿no? Y qué padre el poder sentirte con esa libertad y es eso, ¿no? El hecho de entender que es por gracia, y como decías hace rato, ¿no? No es por echarte flores, ¿no? Pero como dice el jaguar, ¿no? Humildad no es pensar Sí, menos de sí, ti, ¿no? Sino realmente. pensar menos en ti. Esa frase me Confirmo, gusta mucho. confirmo. Y pues nada. Y pues nada. Sí, o sea, está muy cañón. Mm, Creo que todas estas épocas de dolor y de desiertos y de tantas dificultades en diferentes momentos y de diferentes maneras nos han llevado a experimentar y a conocer a Dios de una manera única y particular, ¿no? Por eso es que yo creo, considero que muchas de mis opiniones pueden ser no tan populares, pero porque es por cómo yo he experimentado a Dios en mi propio caminar, ¿no? Y cuando a veces como que me quieren decir es que no, está mal esto, y es como, a ver, o sea, de verdad yo este tipo de cosas las he experimentado con Dios y estoy en paz, ¿no? O sea, eh, obviamente no cosas muy locas, ¿no? Cosas que yo podría decir no son Sí, trascendentales, no son
bíblicas, si así la quieres ver, ¿no? Son más como de prácticas Cotidianas. o gustos particulares entre denominaciones, etc. Entonces, creo que lo que tenemos dentro, generalmente yo confío y yo sé que puede ayudar a muchas otras personas de muchas partes, espero yo, a encontrar precisamente ese rincón en el cual encuentren un podcast genuino. Porque, o sea, realmente si quieren un podcast sobre estudios bíblicos y cosas así, definitivamente este no es. Hay muchos de personas Muy sabias. que conocen mucho, que saben mucho, que inclusive tienen libros y un montón de cosas, de iglesias muy importantes, con muchos seguidores, pero lo que nosotros queremos hacer es un corazón abierto, una mente dispuesta, conectada con Dios y realmente ser vulnerables. Creo que es eso, lo ¿no? que Creo que falta. es mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Sí, Mostrar, más que a lo mejor podríamos decir, ¿no? Me gustaría que ayudarte a cambiar, ayudarte Pero quiero conocerte al Dios que me ha ayudado a cambiar, quiero conocerte al Dios que quiero presentarte, más bien, quiero presentarte al Dios que me ha hecho querer cambiar, ¿sabes? Que me ha hecho tener las ganas de decir, ya basta todo lo que tengo arrastrando en mi vida, quiero ser diferente, ¿no? Porque creo que yo que he sido un poquito más descarrilado a lo mejor, puedo decir y puedo estar 100% seguro que nada del mundo te llena, ¿no? Y era lo definitivo. que he hablado con mi mamá también últimamente, que decirle que todo en el mundo pasa, ¿no? Sí. El dinero, las drogas, el alcohol, todo en el mundo pasa, o sea, todos llega a un punto donde necesitan de Dios, ¿sabes? Donde ya no hay otra salida. Sí, no te Y, llena, necesitas exacto. algo, sí. Incluso un rico, ¿no? Podría decir, no, es que a mí no me falta nada, ¿no? Y es por eso que dice la Biblia, ¿no? Que a lo mejor alguien con dinero es más difícil que Dios lo pueda alcanzar, porque para él es necesita menos ayuda del exterior, menos Sí. ayuda como alguien que a lo mejor tiene menos recursos, ¿no? Que depende todo el tiempo de Dios. Alguien que es cristiano y es de menos recursos, depende completamente de Dios, ¿no? Y alguien que a lo mejor tiene recursos, pero no tiene a Dios, simplemente llega un punto donde no tiene con qué llenar ese vacío. Aunque lo tenga el dinero, aunque tenga el potencial, aunque tenga las cosas, llega un punto donde no puede seguir avanzando, ¿no? Incluso a lo mejor con una enfermedad, ¿no? Tan sencillo como Sí. me enfermo y ni con el dinero del mundo, con todo el dinero del mundo puedo pagarlo, ¿no? Necesito algo más, necesito algo que sea trascendental, Sí. ¿no? Algo, y es justamente donde entra Dios. No hay persona, no hay cosa del mundo que no llegue a necesitar en un punto a Dios Sí, y a completamente, veces solo ¿sabes? se traduce en encontrar esperanza, ¿no? Porque solamente Dios sabe por qué algunos son sanos, por qué algunos otros no, por qué unos tienen más posibilidad económica que otros. Mm, pero, o sea, creo que lo que quiere Dios o el punto fundamental es que Él busca que Él ser nuestra esperanza, ¿no? Porque Exacto. creo que genuinamente nos estamos preguntando por qué algunas personas se enferman de cáncer o de tal cosa, ¿no? Sí, Cuando puede miles de haber muchas personas. personas que dices, o sea, desde un punto tal vez muy crudo dirías, pues por sus actos se lo merecen, Sí, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y no se paga de esa manera, ¿no? Dios obra de maneras que no podríamos entender ni comprender y sería absurdo entenderlo con Nuestra cabeza con humana. nuestra cabeza humana y tan pequeña, pero se traduce en que Dios quiere que nosotros volteemos y decir, pues Depender de él, ¿no? sí, Y creo que algo de lo que he escuchado últimamente, o me ha hecho ruido igual últimamente, vi un video que decía, Jesús nunca tuvo a sus apóstoles cómodos, ¿sabes? Y es algo que a lo mejor pasa muchas veces con el cristiano, ¿no? A Dios no le gusta que estemos 100% cómodos, ¿no? Porque en la comodidad empieza a entrar el ocio, empiezan a entrar muchas cosas que te hacen apartarte, ¿no? Que te hacen como lo que últimamente pasa en mi trabajo, de repente tengo mucho trabajo y digo, no, pues gracias a Dios, ¿no? Y estoy metido con Dios y de repente, igual, de repente cuando no hay trabajo, estoy igual todo el tiempo con Dios, pero de repente cuando tienes mucho tiempo libre, es cuando tu cabeza empieza a tener ideas, ¿no? sí, Como, y eso es lo que pasa, ¿no? Y decía el video que vi,
Jesús nunca tuvo conforme a sus apóstoles, ¿no? De lo que vamos a un lado, vamos a otro, vamos a caminar, vamos a hacer esto, déjale leña a los demás, viene a los que vienen. Siempre, siempre hacer un poco más. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque haciendo ese poco más, haces que la otra persona haga un poco menos. Y con ese poco menos, esa persona necesite, o bueno, más que, pues, si ya depende de la persona, ¿no? A lo mejor tiene un poco más de tiempo y lo ocupa mal, pero es el hecho de tener un poco más de tiempo para poder ayudar a otros, ¿sabes? Compartir que eso se extienda, ¿sabes? Que el hecho de poder ayudar, de ser ese, que las personas vean algo diferente en ti, creo que últimamente ha sido mi deseo. Apenas llevé unos folletitos a la foto, los cuales dicen 2 versículos, uno enfrente y uno atrás, y he tratado de repartírselo a las personas que van y necesitan algo, que de repente se me olvida. De repente llevan 3 y digo, creo que no he dado. Pero creo que esa Tengo es todo la el idea, paquete ¿no? Creo bien. que es la idea que de repente... Y digo, no es como que le voy a dar y va a decir, ay, es la palabra que Dios, ¿no? Sí, Como la galleta de la suerte, ¿no? sí, claro, claro. Pero ¿y por qué no, no? ¿Por qué no? Muchas veces Dios actúa de esa manera, ¿no? Y Sí. no digo que con todos vaya a pasar lo mismo, pero Dios actúa de diferentes Sí, y el maneras, hecho de que ¿no? sea algo inesperado, ¿no? O sea, porque realmente Exacto. creo que esperan que le Mm, entregues por lo que van y ya, pero sí. reciben esto y se han de creer como que... Como ¿por qué no? Ajá, Y es eso, que se sientan amados cuando es alguien que ni siquiera conocen. sí. Y creo que es algo que ha pasado. Te mando un saludo, Isaac. Pero Isaac, tenemos un congregante en la iglesia, un joven, que es súper chido. Sí, Y saludos al Isaac. que cuando entró, él comentaba que se sentía raro, ¿no? Bueno, él es un poco igual, un poco callado. Sí, Pero cuando entró, él decía, no, es que se me hace incómodo que me amen de una manera sí. la Que cual no todos espero, sean tan ¿no? amables sin esperar, Exacto. sin algo a Y cambio. digo, no sé si les ha pasado igual al momento de llegar a una iglesia o con un congregante nuevo, que digan de repente el congregante o tú como persona nueva digas, pero es que ese amor ha de ser falso, ¿sabes? Ha Sí, de ser falso porque no me siento, o bueno, o sea, te sientes sí, amado, porque no es normal. pero exacto, no es normal que vayas en el autobús y de repente te digan, oye, te amo, ¿no? O te abrazo, o qué gusto me da verte, o, Sí, ¿sabes? El hecho de sentirte amado, ¿sabes? Y que al principio cuesta, al principio es incómodo, como decía él, al principio no es tan fácil de aceptar que alguien extraño, completamente te extraño, te diga, oye, te quiero, o estoy interesado en ti. sí. Y ese es el amor de Cristo, ¿no? Yo, en verdad, de todas las veces que me he imaginado a Jesús, era así, ¿no? Y como dice mi tío, ¿no? Un niño no sigue a cualquiera, ¿no? Un niño no, si ve a alguien que es enojón, a alguien que es así, no lo sigue, ¿no? Y dice que a Jesús lo Los seguían los niños. niños. Y el hecho de pensar eso es porque tenía algo especial, ¿sabes? Algo que darle a las personas. Sí. Y es lo que muchas veces las personas buscan, ¿no? Dice, he estado viendo TikToks que dicen, si te sientes mal, si has tenido un mal día, nada más sale y observa el mundo, ¿no? Qué tanto necesita amor, qué tanto necesita ese cobijo, ¿no? Y qué es lo que quiere dar Dios, ¿no? Dice, igual leía un fragmento que decía, eh, si un padre el deseo es consolar a su hijo, cuánto más Dios, ¿no? Cuánto Sí. más Dios no quiere consolarnos, no quiere decirte, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Y pues es nuestro padre, ¿no? Y muchas veces, pues eso, ¿no? Que a mí me ha pasado. Yo por fortuna, he tenido una familia la cual es muy unida y que pues, de repente igual tienen cabizbajos y tienen momentos Como difíciles. todos, ¿no? A esos temporadas en todo. Pero he aprendido, y era lo que hablaba con mi hermana, ¿no? El amor, he conocido el amor de Dios por mi familia. Y por mi familia hablo de todos, incluyendo la familia en Cristo, porque me ha demostrado el hecho de que el amor, ¿sabes? Que no es mentira, ¿no? Que no es un amor fingido. Que no es un amor fingido Sí. como muchas veces parece, ¿no? Sí. Porque Como el normal del mundo. Sí. y digo, también es complicado de repente que llegue una persona nueva y digas, te amo, ¿no? Sí, sí. Pero te amo porque Es Dios me genuino. amó, ¿sabes? Sí. Y aprendes a amar a la persona, aprendes a convivir con la persona por ese mismo amor, porque nos conecta desde el momento en que tú estás interesado en conocer a Dios, ya pasa algo que ya somos familia, ¿sabes? Ya empezamos a conectar y empezamos a tener una relación, ¿sabes? Simplemente. Y creo que es eso, compartir ese amor, el cual yo he recibido a montones. Sí, y mira, qué bueno que sacaste lo de Isaac,
Porque creo que también me acuerdo mucho que es lo mismo que dice Mimi, ¿no? Que igual, saludos a la Mimi, es otra amiga de la iglesia. Igual me acuerdo que mucho menciona lo de cómo la recibió Pau, ¿no? De cómo ese saludo, o sea, algo tan básico como el Un bienvenido, saludo. o sea, te puede cambiar la perspectiva O la forma de de a ver, ¿no? dónde, En dónde ajá, estás, de ¿no? en dónde estás, ¿no? De que justamente este tipo de amor no es un amor como el distorsionado que está allá afuera, ¿no? Porque quieras o no, vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad, dijera el Joker, vivimos en un mundo que la idea del amor está muy distorsionada, ¿no? Y que justamente el centro, yo diría, de la Biblia, de la enseñanza, es el amor, ¿no? El amor genuino, el amor real, este amor que es fraternal. Por ágape. Exacto, este amor que nos hace sentirnos como hermanos, aunque no seamos hermanos de una misma mamá. Y que yo podría decir lo mismo, ¿no? Yo he experimentado el amor de Dios o me lo he imaginado por tu familia, ¿no? Y se los he dicho un montón de veces, real. Creo que si no hubiera sido por la presencia de tu familia en esos años tan cruciales, no, o sea, no hubiera experimentado a Dios y Dios sabe que yo necesitaba el conectar, el encontrarlos, el hacer como comunión, el encontrar como tanta cercanía con ustedes, con las diferentes personalidades que tienen, con tu papá, por ejemplo, ¿no? Yo aprendí a ser como más suelto, A dejarte llevar un sí, poco, ¿no? ¿Sabes? exacto, ¿no? Como esta parte del amor sí, ¿no? El amor que tiene tu mamá por lo que ha experimentado en su vida, en su familia, ¿no? El amor por Dios, por la gente, de Pau, ¿no? ¿Qué puedo decir? O sea, alguien con quien hice amistad desde el día uno y que pude entender que genuinamente puedes encontrar una amistad real. Y creo que ahorita que hablábamos de todo esto, de sentirte amado, ¿qué es lo que hace la diferencia, no? ¿Qué puede haber de diferencia? Porque muchas personas van a decir, yo igual, mis amigas de la escuela, que no son Sí, cristianas, sí, a me lo dicen, mejor me oye, te muestran amo, ¿no? amor, sí. Sí, pero creo que es diferente y lo concluyo con una situación que pasó en mi casa, que un amigo se acercó y empezó a convivir mucho con nosotros, ¿no? Y llegó un punto donde, bueno, él había pasado por cosas complicadas y todo, y de repente le hacíamos una broma y lo tomaba muy personal, ¿no? Decía, o se enojaba y empezaba a tomar las cosas como Sí, ¿cómo se llama? Como, no es por aquí, ¿no? Como que se enojaba y decía no. Y al principio reaccionaba de una forma sí, mal, sobre ¿no? reaccionaba, sí. Y después, pasado un tiempo, después de convivir muchísimo tiempo con nosotros, casi año y medio, ya no, Ahora le hacíamos bromas y entraba y ahora cotorreaba y todo, era bien chido, ¿no? Pero ¿qué es la diferencia, no? Es que muchas veces afuera es un amor falso, ¿no? Es Sí, un amor que te dicen, ¿sabes qué? No nos reímos contigo, nos reímos de ti, ¿sabes? O sea, creo que es la gran diferencia, ¿no? sí, real. Estoy cotorreando, pero se están burlando de mí, ¿no? O sea, me están tirando hate. Y cuando convives de repente con alguien que realmente te ama, podrán incluso tirarte como, ¿no? A veces le tiramos al moreno, ¿no? Por favor, no me funen. No hemos dicho lo más funable, pero bueno. Y de repente le empezamos a tirar, pero es con todo, ¿sabes? Es Sí, repartir y decir, ¿sabes qué? Es una convivencia, ¿no? sí. Es de repente sí. Sin caer en lo ofensivo, obviamente, ex- ¿no? de repente a lo mejor y sí, ¿no? Pero depende de cómo te lleves con el... Sí. Sí, sí, Pero es sentirte amado, de repente sentirte real. amado, incluso en las bromas, ¿sabes? Incluso decir, ¿sabes qué? Sé que es mi familia, ¿no? Sé que se están riendo de mí a lo mejor, pero ahorita nos vamos a reír del otro, ¿no? Sí, Pero no de repente sentir que es un ataque, sí, porque ¿sabes? es Como genuinamente muchas una veces. familiaridad. Exacto. Sí, o Como sea, todo, exacto, sí. sí, o sea, real, sí, sí, cierto. Como este tipo de bromas familiares o como muy cercanas, muy personales, que sabes que obviamente no es con la intención de hacerte sentir mal, Sí, pero pues es parte como de a veces echar relajito, ¿no? sí. Y llevarla cool, llevarla leve. Y ¿qué más podemos decir, ¿no? De todo esto que hemos experimentado. Mm, creo que el principio fundamental es que
no, nos sentimos o hemos experimentado muchas cosas a lo largo de este tiempo y que estoy seguro que pues en este caminar con Dios va a haber muchas más, ¿no? Y que creo que también mucha de la oración es pues que Dios nos guíe, nos tome de la mano y no nos suelte y nos ayude en medio de cada prueba, de cada etapa que va a venir. Y justamente, ¿no? Seguir contagiando desde nuestra manera muy particular de ser o de comunicar o de llevarnos entre nosotros y obviamente con muchas otras personas, ¿no? Sí, exacto, que este lugar sea de bendición, obviamente, Sí, pero que sea un lugar donde nos sintamos bien, ¿sabes? Muchas veces me ha pasado que con los jóvenes, ¿no? Últimamente he querido mandarles un devocional diario, bueno, grabado, y de repente siento que no, ¿no? Siento que no leo mi versículo y digo, no entiendo, no sé qué decirles, ¿no? No sé qué comunicarles, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos sentimos vacíos, ¿no? sí, Porque muchas veces queremos hacerlo simplemente por cumplir, ¿no? Y creo que este es el motivo que no lo estamos haciendo por cumplir, ¿no? Lo estamos real. haciendo porque nos nace, Sí, ¿no? porque es algo Y, genuino. y es por eso que sé que es de Dios, ¿sabes? Que sé que Dios tiene un propósito para este podcast, que Dios quiere hablar, que Dios quiere moverse a través de este podcast y pues eso es lo que me hace sentir bien, ¿no? Porque créanme que si hubiera sido por cumplir, por querer hacer un podcast, no lo hubiera hecho yo, Sí, al menos yo pues. ¿Por qué? Porque es algo que a mí no me gusta jugar con Dios, ¿sabes? Con las cosas de Dios porque son muy personales para mí. Y es por eso que me siento bien, pues me siento y sé que Dios quiere utilizarme y nos va a utilizar, mano. Y es sí, por eso que sí. me siento feliz. Sí, no, igual, hermano, igual. Y creo que obviamente lo que queremos es que no se quede solamente como una plática que suena cool y que está divertida y todo ese tipo de cosas, sino que pues pueda haber pues familiaridad, ¿no? Que pueda haber transparencia, que pueda haber la palabra esta que no, yo normalmente suelo decir mucho, ¿no? Pero el ser vulnerable, ¿no? Porque creo que es genuinamente como Dios nos quiere y como más conectamos con todas las personas. Sí. Entonces, ¿Y qué más ejemplo que de vulnerabilidad que lo que eran Adán y Eva, ¿no? Que fueron los primeros sí, humanos y que estaban desnudos ante Dios, ¿no? Y esa frase vulnerable, desnudez, me hace un poco de concordancia ahí y que en el momento en el que pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Se dieron cuenta que no tenían nada de qué ocultar y pues obviamente tuvieron vergüenza, ¿no? Pero creo que esa es la palabra, ¿no? Ser vulnerables, que ustedes puedan ver algo real, ¿no? No algo creado, sí. no un guión, ¿no? Porque no tenemos un guión Sí, aquí. no, genuinamente no hay Y, un que- y guión. que próximamente a lo mejor estaría buena idea tener un guión. No, y Pero, con el tiempo se va a dar, sí, sí, pero al sí. menos yo genuinamente y realmente quería que el primero fuera Así. así, porque creo que es realmente lo que nuestro corazón quiere expresar, ¿no? Y obviamente sí, va a haber muchas cosas muy puntuales que vamos a hablar y experiencias y puntos de vista muy concretos, pero, o sea, genuinamente, realmente, para ser el primero, Es completamente el sí, corazón. es completamente el corazón como queremos que sea esto, desde el deseo tal cual, ¿no? No por cumplir. Obviamente que queremos que nos vea muchísima gente, Es ¿no? O el sea, deseo. sí, es el deseo y podrá sonar tal vez un poquito banal o no lo sé, pero obviamente nuestro deseo es llegar al mayor número de personas posibles para que el mayor número de personas posibles pueda Sentirse experimentar y identificado. se pueda sentir cómodo, abrazado inclusive, pueda sentir, ok, o sea, ahí está esto con lo cual yo me puedo sentar un rato a verlo y el poder saber que hay otro tipo de personas en otra parte del mundo, de la ciudad, de mi colonia, que están buscando de Dios, ¿no? Y que Eso. no es, bueno, que es difícil, pero que no estoy solo en medio de este caminar que Exacto. genuinamente no es fácil. Sí, sí, sí. Sí, no, creo que es aprender a que todo lo como nos dicen en la iglesia
pues, muchas veces nos dicen, no, te tienes que portar bien, tienes que leer la Biblia y al parecer suena facilísimo, ¿no? Es Sí, como, pero para nada es fácil. exacto, es el entender que muchas veces en nuestras... Y es que creo que es fácil para Dios. Ah, obviamente. O sea, es fácil Sí. para Dios, pero es difícil entender que es la chamba de Dios, ¿sabes? O sea, como dejar de luchar en tus fuerzas y decir, Dios te lo entrego, ¿sabes? Porque en mis fuerzas no voy a poder. Ajá. Y nace, y creo que nace de un amor, el hecho de intentarlo incluso en tus fuerzas, nace de amar a Dios, ¿sabes? De decir, Dios, quiero que hagas un cambio en mí y voy a luchar, pero es también es... Sí, pero es Yo más creo que es parte, cansado. ¿no? Porque es incluso algo que ha pasado en mí, en mi vida, el hecho de decir, Dios, te amo y quiero demostrarte que te amo y quiero hacer todo para que veas que te amo. Y Dios dice, no hagas nada, no necesitas hacer nada. Necesitas amarme y dejar que yo haga Sí. todo, ¿sabes? Y es difícil, ¿no? Porque tú dices, es que yo te amo, yo quiero que veas que cuánto te Demostrarlo. amo, ¿no? Pero dice Dios, no hay forma de que me lo demuestres, no hay forma de, solo ámame y solo haz las cosas que yo te digo, ¿no? Y creo que eso es lo difícil. Sí. Creo que ahí entra un poco lo complicado. Sí. Y digo, el camino para nada es fácil, pero vale la pena. O sea, definitivamente vale la Definitivamente. pena. Si alguien llega a ver esto y son sus primeros pasos dentro de la fe, No te rindas. sí, no te rindas. A lo mejor, desde mi perspectiva, con una familia o amigos o un grupo cercano que no conoce de Dios, va a ser complicado, pero vale 100% la pena. Eh, Creo que, justamente como decía hace rato, después de esto ya nada es igual. O sea, no porque, uy, o sea, la vida todo está plácido. O sea, no, pero aunque hay dolor, entiendes el para qué del dolor. Aunque a veces te rompan el corazón, entiendes, bueno, o sea, es parte del proceso que tenemos que caminar. Las temporadas de escasez, las temporadas de enfermedad. Y creo que se resume a una palabra que igual apenas he estado escuchando mucho, que dice, la palabra de Dios te da motivo, ¿no? La palabra de Dios te da ese motivo de vivir la vida, ¿sabes? El hecho de que si algo pasa para bien, es para Dios, ¿no? Y si algo pasa para mal, igual es para Dios, o sea, todo... Y incluso es raro, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque me cuesta plasmarlo en mi cabeza quizá, pero el hecho de, en mi trabajo, ¿no? De decir, antes a lo mejor había mucha chamba y decía, ching, ahora hay demasiada chamba y me estresa, ¿no? Y de repente había poca y decía, Dios, bueno, o sea, ya me está cargando, ¿no? Me está cargando el payaso. Y de repente más o menos y decía, pues, ay, pero ¿por qué más o menos, no? Sí, Y ahora me va bien y digo, gracias Dios, gracias porque eres bueno conmigo, ¿no? Porque aunque, incluso sin merecerlo, tú eres bueno, ¿no? Y cuando no hay chamba es Dios, no sé por qué está abajo, ¿no? Pero tú lo entiendes y si tú necesitas que ahora no tenga chamba, pues no voy a tener, ¿no? Y si este tiempo lo puedo utilizar para encontrarte más, pues lo voy a hacer. Y si en el proceso llega más trabajo, pues gracias a Dios, sí, ¿no? sí. Sin entender que para todo hay motivo, o sea, ya sea bueno o malo, con Dios encuentras motivo. No, Sí, ya no es mi suerte, ¿no? Ya sí. no es rayos y centellas, Sí, hace sino ahora sentido es... que todo sirve para bien. Exacto. Sí, Sí, o sea, y es lo que decía mi hermana, ¿no? Cuando no puedes predicar, no puedes entender algo que no has leído, algo que no has vivido, algo que correcto. no has experimentado. Y es eso, la vida de Dios creo que es en base a por fe y por dejarte llevar por esa fe, ¿sabes? Saber que si... también leía algo que decía, si eres agradecido o Dios le gusta que seas agradecido, porque en el momento que eres agradecido te das cuenta que Dios ya está sentado en el trono, pues ya Él ya Ujú. venció, ¿no? Sean las cosas buenas o malas que vengan, Dios ya Sí, venció. Dios ya superó eso que estoy pasando, ¿no? sí, sí. Él ya lo depositó en la cruz y Él ya venció y ya sea que en mi trabajo me despidan, pero Dios venció, ¿no? Sí. Y Dios sabe el propósito por el cual no estoy ahí, ¿no? Pues es guiarnos, tratar de dejarnos llevar por lo que Él quiere hacer en nosotros y no por lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida. Sí, concuerdo totalmente. Y pues bueno, para ir cerrando, no sé cuánto tiempo llevamos, como, no sé, 1 hora. 1 hora. Pensábamos que no íbamos a pasar de 15 minutos, De 10. de 10, pero pues para cerrar, genuinamente esperamos que este inicio o este comienzo
Aunque haya sido como de diferentes temitas, puede haber mucha gente que conecte. Te haya hecho sentir cosquillas, te haya hecho sentir... Sí, incómodo Me inclusive, siento... ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Sí. Porque si te hace sentir incómodo, si de repente hay cosas ahí que dices, ay, las conozco, es porque Dios te Sí, está hablando. sí, real. Y pues obviamente esperamos que nos ayuden a compartirlo, que lo rolen con familia, amigos, iglesia. Si Esperamos. quieren hablar de nosotros, Sí. mándenselos, pero mándenlo. Manden lo que sea, menos funa. Pues- Anulamos funa en el nombre de Dios. Anulo fun. Anulo funa. Pero pues qué chido, ¿no? Qué chido que esto, que lo podemos hacer, ¿no? Que también confiamos y sabemos que es una cuestión de perseverancia, que Sí. al igual que todo en la vida, ¿no? Hay que estarle y que Dios nos permita el fluir, ¿no? Y que esto sea con el propósito que Dios quiere y tiene para conectar con más personas. Entonces, igual no sé si para cerrar quieras decir algo más, mano. Que nos ayuden orando, ¿no? Sí, por favor. Que las personas que a lo mejor se sientan, que les haya gustado de repente un poco, que nos ayuden con sus oraciones, ¿no? Para que nosotros podamos seguir haciendo esto y que sea Dios, ¿no? Que sea Dios y no nosotros, que en ningún momento se torne como el podcast de Bel y Pablo, ¿no? Sino que sea siempre Dios el que quiera enseñarles algo y enseñarnos algo primeramente a nosotros, ¿no? Sí, perfecto. Por último, si sienten la cosquilla de hacer algo, háganlo. Si sienten las ganas de regalar folletos a algunos amigos, háganlo. Si quieren hacer un podcast, háganlo. Si quieren compartir en su iglesia, busquen la manera de que les den chance de compartir en su iglesia. Creo que eso que a veces sentimos es porque Dios quiere hacer algo y porque si está presente es porque Dios va a hacer algo a través de eso, ¿no? Y entonces que creo que Dios tiene palabra para todos, en todos los segmentos. No solamente se sirve predicando en un domingo en un púlpito, podemos predicar y compartir de Dios a través de un podcast, a través de la música, a través Incluso de subir un versículo a tu historia, ¿sabes? a través de Insta, a través de ir a echar reta con tus amigos al food. Hay un montón de maneras a través de las cuales podemos compartir y extender el reino sin necesidad de ser forzosamente un predicador. Sí. Así que yo dejaría eso, háganlo. Y pues gracias, esperen el siguiente. Bienvenidos a Gracia Podcast. Y 1, 2, 3, vamos gracias. a darle 1, 2, 3. 1, 2, 3, gracias. De nada.